Entonces, la escritura de la mujer como posibilidad de la revolución femenina. Vamos a empezar hablando de cómo una pequeña diferencia, ¿no? Cuando se produce la física en la historia de la humanidad, acontece una cosa muy curiosa, que es que la física transforma la sociedad en que se produjo. Produce, ¿no?, transformaciones en la sociedad que produce. La física es una escritura, ¿no? El poder de la escritura, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de revolución. Del poder de la escritura, ¿no? Un ejemplo de... Sí, pero que revoluciona la sociedad. Revoluciona la sociedad que la produjo, ¿no? El poder revolucionario de la escritura, ¿no? En general, todas las ciencias producen ese efecto. Por ejemplo, la teoría del valor, la teoría del valor lingüístico, la lingüística, el psicoanálisis, son producto de la sociedad capitalista. O sea, están dentro de la producción de la sociedad capitalista. Y son ciencias que en sí mismas, ¿ves?, llevan algo que va a transformar la sociedad en la que nacen de nuevo, ¿no? O sea, toda escritura es revolucionaria. No los hombres, sino la escritura. No las mujeres, sino la escritura, ¿no? Son las encargadas de transformar los sistemas en los que se producen, ¿no? Esto no tiene nada que ver ni con el sujeto psicológico ni con el sujeto social, sino que tiene que ver con la historia de las sociedades, ¿no?, y las transformaciones consecutivas de una sociedad en otra sociedad. Proceso que podemos leer en la propia escritura, ¿no?, y que nada tiene que ver con los hombres, en tanto nada de ellos se encuentra en ella. Ella es inmortal. Él es mortal. O ellos son mortales, ¿no?, los hombres. Ella es material, pero incorpórea. Ellos o él es material, pero corpóreo. Él, si no siente, está muerto. Ella, cuando siente, está perturbada. Vive solo a 1000 kilómetros del corazón. Él, si no le late el corazón, si no tiene sobresaltos, siente que está muerto. Es decir, que en la escritura no hay nada del hombre. Pero sin escritura, las ciencias no existirían, las religiones no existirían, la historia no existiría, ¿no? Hay cuestiones de la mujer que no son históricas, que no se han hecho históricas porque no se ha escrito sobre ese asunto. Estamos hablando de la escritura de la mujer. La escritura de la mujer se puede entender desde dos sentidos. La escritura siendo el sujeto de la mujer, o sea, que es hablamos de la escritura de las mujeres, ¿no?, escritura hecha por mujeres, o la escritura de la mujer es la escritura sobre la mujer que se ha escrito a lo largo de la historia. Pero ¿dónde han visto ustedes una mujer, ¿no?, que tenga la complejidad del personaje hombre? ¿En qué literatura? En ninguna. Ni siquiera en la mejor, ¿no? Entonces, hay cuestiones de la mujer que no existen porque no han sido escritas, ¿no? La mujer está atrapada entre maternidad y sexo, entre reproducción y producción, reproducción de hijos
y o producción de goce. O madre o puta, ¿no? Entre, digo en términos vulgares, cuando ingresa en la producción, ¿no?, vuelve a tener el mismo problema, formulado de manera distinta. Es trabajo fuera del hogar o trabajo en el hogar, hijos o trabajo, amante o marido, ¿no? Entra en la misma dialéctica, sigue lo mismo. Además ella siente que si habla y escribe se pierde su enigma. Va a ser como un chiste explicado o como un poema explicado. Deja de ser chiste, deja de ser poema, deja de ser ella. ¿No? Le han convencido de eso, de ello, ¿no? Entonces, maternidad y sexo, el cristianismo le dejó tener por un lado la maternidad, pero por otro lado el sexo, ¿no? Digo, existe la madre y existe Magdalena, ¿no? María Magdalena, ¿no? Pero la deja ser humana si es madre, si no, no es humana, ¿no? Pero el psicoanálisis le da por primera vez en la historia, ¿no?, de la mujer occidental, le exige que hable y escriba, ¿no? Entonces, antes del psicoanálisis esto estaba prohibido para ella, tanto prohibido desde la sociedad como desde ella misma, ¿no? Entonces, toda transformación, toda ciencia se ha transformado por medio de la escritura, toda situación se ha transformado por... O sea, la escritura es el único medio de transformación. Pero hay un cuento árabe sobre la mujer que es, yo no le recuerdo muy bien, pero es acerca de un hombre que tiene que elegir mujer y tiene que pasar un río hay 3 candidatas, ¿no? Entonces pasa una y ella le dice, mira, yo soy ladrona. Dice, bueno, si no lo haces en mi casa, yo te permito ser ladrona, ¿no? Está bien, vale, y la cruza el río. Cruza la segunda y le dice, yo soy prostituta. Dice, bueno, si no lo haces en mi casa, yo te dejo, te está permitido. Pasa a la tercera y la tercera es discutidora, se pone a discutir. Y entonces dice, tú, ahogada, ¿no? Ahoga. ¿Pero qué muestra ahí? Que la que habla, ahogada. Me está permitido todo, menos ser esa sin razón en la razón existente, ¿no? Está permitido todo menos alterar el orden establecido. Porque fíjate, llega a decir Menaza que la mujer, una frase de una mujer, produce más desrealización que la escritura misma. La escritura desrealiza. Pues una frase de una mujer, una frase de verdad, porque claro, si repite una frase, no, pero ver hablar a una mujer es más transformador, a veces, pues tan transformador como la escritura. Entonces, a veces también tiene una frase en el seno familiar, una frase, sí. A veces tiene una frase que dice, quien cree todavía en las razones que nunca ha discutido con una mujer o nunca ha visto hablar a una mujer, claro. Exactamente. En que la razón es así como uno cree. La razón no es así. Entonces, estamos sorprendidos, ¿no?, de este carácter revolucionario de la escritura, ¿no? Entonces,
ella puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero mientras no hable. Cualquier cosa que no venga a poner una sin razón en la razón, ¿no? Entonces, si todo lo que ha acontecido en las ciencias, el poder transformador o poder revolucionario lo ha tenido la escritura, si todo lo que ocurre en el hombre se ha transformado por la escritura, sin permiso del hombre, si todas las transformaciones de las sociedades se han producido por la escritura, sin permiso de las sociedades, ¿no? ¿Por qué la mujer va a tener otra manera de transformarse? ¿Por qué la mujer va a tener otra vía? ¿No? De que se produzca la revolución femenina es que la incluya a la mujer como, ¿no? Como un elemento más de la humanidad. ¿Cómo va a ser si no por medio de la escritura? Entonces, si quieren preguntar, pregúntenme, o si quieren. Digo, la escritura de la mujer como posibilidad de revolución femenina, ¿no? Va a tener que ver con el poder de la escritura. Sí, que decías, el sujeto, no, tanto sea hombre o mujer, no es revolucionario, No. a no ser que se someta a una escritura. Claro. Es decir, la escritura la hace revolucionario. Claro, pero para someterte a una escritura, para cuando aprendes a pintar, no es porque pintes bien o mal, pero lo que sí aprendes, o me imagino que cuando aprendes a tocar un instrumento, lo que sí aprendes es a escuchar o a mirar pintura, ¿no? Lo aprecias de otra forma, en ese sentido. Tienes un nivel de apreciación que no lo tienes cuando no escribes, no pintas o no tocas un instrumento. Que digo que también para acceder a la escritura de otros va a ser por medio de la escritura. Es como escuchar a alguien hablar. Si no hablas, tampoco puedes escuchar a nadie, ¿no? Si no sabes hablar, ¿cómo vas a entender a alguien que habla? Es imposible, ¿no? Que también aprender a escribir como algo normal, como algo, llega a decir Menasa, que no entiende cómo a un niño, si a un niño de 7 años no habla, se le lleva al médico a ver qué le pasa, ¿no? O de 5, o de 4, o de 3, le pasa algo a este chico, no habla. Pero si no escribes, nadie te dice que estás enfermo, nadie te dice, oye, pero ¿qué le pasa a este chico que no escribe? ¿No? No que no escribe la ortografía, ¿no? Bueno, que hoy día ya todo el mundo sabe escribir, que antes ni siquiera estaba permitido. Había una lengua para escribir y una lengua para hablar. No todo el mundo tenía derecho a escribir. Fueron transformaciones de las sociedades que permitieron esas cuestiones a los seres humanos, ¿no? Que les permitieron aprender a escribir y por tanto a leer, pero siguen diciendo, ¿no? Pero los chicos aprenden a leer pero no tienen nivel de comprensión, no saben lo que leen, no han aprendido a leer. Pero porque no han aprendido a escribir tampoco han aprendido a hablar. Digo que hablar no es emitir sonidos y escribir no es escribir gráficos, ¿no? Letras, la grafía de las letras. Es otra cuestión. Entonces, revolucionario es hablar y escribir. Pero si realmente aprendes a hablar y aprendes a escribir. No ser Cervantes o hablar como un erudito, no. Aprender a conversar, saber esperar, ¿no? Que una conversación puede iniciarse hoy y terminarse dentro de 10 años. Hay conversaciones que empiezan ahora y terminan en 5 minutos. El nivel de conversación tiene muchos sesgos, muchas vías. La conversación no es algo de taca-tica, ¿cómo dicen los del fútbol? Tiki-taka, tiki-taka. Yo digo, tú dices, yo digo, tú dices. No. La conversación es esa tolerancia de saber esperar, y no es una espera de esas... a ver cuándo dice la siguiente palabra, ¿no? Que a veces es incluir la realidad.
voy a hacer tal plan, tengo tal proyecto. Hay que darle tiempo al proyecto para seguir hablando de ello. ¿No? Hay que acompañar la conversación con el proyecto. No que vamos a hacer un proyecto y vamos a hablar solo del proyecto sin hacer nada y eso es una fantasía, parece que hablas de algo, ¿no? Y hay gente que dice, yo tengo 20 proyectos, ¿sí? Y a ver cómo te van. No, yo voy a iniciar un año de estos. No, tengo muchas páginas escritas sobre ello, páginas de relato, porque no es de proyecto, de proyectar, ¿no? Porque además tampoco hay proyectar sin realidad. Yo puedo ser un arquitecto que tiene 20 planos de casas, pero ninguna, ¿no? Construida. Nadie le ha contratado esas casas. Nunca las va a poder construir, porque bueno, si las hubieran contratado y es que su modalidad es esa, pero no. Digo que uno dice, ¿cómo hago la revolución femenina? Acabando con todos los hombres que yo siento que es el machismo lo que impide que la mujer tenga su lugar. Acabando con todas las sociedades que piensan en contra de la mujer. Todas piensan en contra del hombre también. Todas piensan en contra de la propia sociedad. Haciendo que las mujeres practiquen el amor libre, haciendo que la mujer, yo qué sé, se sacrifique en vano y por algo grande. No. Parece que la escritura es el medio de transformación de todo aquello que se transforma y que no hay nada que no se transforme, que no esté en constante transformación. Porque la ciencia es un proceso en transformación. La verdad misma es un proceso en transformación y si no, no es una verdad, si no es un dogma, una ideología, un modelo ideológico. Entonces, más que tener, ¿no?, acciones, modelos de liberación o modelos de acercamiento a algo, no, se tiene que, algo tan sencillo parece, ¿no?, hablar y escribir, tan sencillo y tan complejo. Todo en uno se va a oponer a eso. Y no porque haya unos que se opongan más que otros, no, en cada uno todo se opone a su propia transformación. Se trata de hacerlo a pesar de uno, a pesar de los otros y de uno. De hecho, cuando uno está a favor de su transformación, todo el mundo está a favor. Cuando está en contra, o cuando alguien está en contra de su transformador, de su transformación, que dice, ay, es que mi madre está en desacuerdo con que me analice, o mi padre, o mis amigos, o mis vecinos me han dicho, pero ¿qué haces ahí psicoanalizándote? ¿Pero qué vas? ¿No? Eso es que algo en uno está en contra de su cambio de posición en el mundo, o su cambio de posición en la familia. Claro, porque ¿qué es? ¿Acabar con la familia? Dice, vamos a acabar con la familia, que eso es el problema de la mujer. Mira qué lugar le ha tocado, la familia tan pesado que tiene... No. Eso no va al revés, ¿no? Hemos dicho que caía en la misma dialéctica de reproducción de hijos, producción de negocio. Trabajo fuera o trabajo en el hogar, ¿no? Hijos o trabajo, amante o marido... Lo mismo, es caer en la misma dialéctica. O sea, en la misma vía donde vas a quedar como estabas. Donde te vas a quedar, ¿no?, en la misma situación invariable y de eterno objeto estatua. De hecho, hasta la propia sociedad te dice, oye, no seas muy inteligente porque eso no excita a los hombres. No vas a tener nadie que te... ¿no?
que tenga un cierto afecto por ti. No vas a conseguir novio, ni marido, ni nada que se le parezca, ¿no? No te hagas muy inteligente, tampoco. Si tienes mucho no tengas mucho dinero, porque eso cohíbe a los hombres. Eso es mentira. ¿Cómo va a cohibir a un hombre que tenga dinero? ¿Cómo va a cohibir a un hombre que...? ¿No? Lo que no tolera es la transformación que eso va a producir en ti, no que tengas dinero. Y de hecho, hay un montón de mujeres que tienen un montón de dinero y no producen, y no hay ninguna transformación en ellas, ¿no? Te digo que tampoco es que el dinero, ¿ves cómo el dinero no transforma? El cambio de modelo de producción no cambia la ideología, ¿no? No porque ahora estamos en una sociedad capitalista, la producción en serie y tal, ¿cómo vamos a tener la ideología del siglo del feudalismo? Pues sí, podemos tener la ideología del feudalismo, ¿por qué no? No va a cambiar tu ideología porque cambie tu estatus económico. Ni porque leas más o menos. Porque leer, ¿qué es? Leer. Si no te transformas en la lectura, no has leído. Si no tienes una idea de lectura, de leer, que puedes hasta no leer mucho, pero si tú piensas que la lectura es transformadora o que la lectura es un verbo que vas a tener incorporado en tu vida para siempre, no es que tengas un propósito de decir, no, yo voy a leer toda la vida, sino que lo llevas puesto así, de forma natural, está, ¿no? Forma parte de ti, es un hecho tuyo ya ese. Eres alguien que el verbo leer existe, ¿no? Eres lector. Y no es que leas mucho o poco, no tiene nada que ver con eso. Es como lees cuando lees. Yo digo porque la conferencia que ya, el texto que ya tenemos escrito y publicado, se lo leen, ¿no? Si quieren, pero digo que no. Y yo lo que quería marcar es que lo revolucionario era la escritura, ¿no? La escritura no es una cosa de los hombres, sino de la historia de la escritura. No, dice, hay un verso de Menos que dice, mientras escribo dejo de vivir, porque soy otro, el que escribe es otro, no soy yo, ¿no? En la escritura no determina ni mi inconsciente ni mi determinación social, mi clase social. ¿El sexo determina la escritura? Ni el sexo, ni la sexualidad inconsciente, ni la determinación social, ni la clase social. O sea, que habrá escritores hombres y escritores mujeres. No, porque puede haber un escritor hombre que escriba y genere, ¿no? Produzca un personaje femenino humano. Porque si ves todos los personajes que hay en la literatura, yo a veces me asombro, digo, pero ¿cómo esta persona que tiene, ¿no? Este poeta puede hacer un personaje tan simple, tan siempre en función de un hombre o en función de un, ¿no? Luego hay autores que sí, en el siglo XX, algún surrealista, ¿no? Pero siempre tiene un matiz de liberación sexual o de liberación social, ¿no? Tiene que conseguir un trabajo que antes no era accesible para ella, o una sexualidad que no, una genitalidad que no era accesible para ella, pero no, nunca la ponen con pensamiento. Así como los hombres siempre son complejos, de una complejidad, ¿no? Humana. Fíjate, hasta, acuérdate de Furia y Sonido, es la de Faulkner. El ruido y la furia. El ruido y la furia. Hasta uno que es un normal es complejo, ¿no? El tontito ese que hablaba entrecortado es complejo, es un hombre. En cambio hay una niña que pasa desapercibida, es como un elemento más, ¿no? ¿Hay alguna mujer compleja ahí? No me acuerdo, ¿vale? No veo ninguna.
La niña, pero la niña se sube a un no sé qué y el niño la ve. Es todo desde la mirada de los personajes. No tiene peso. No es personaje. En las películas. Pensemos cualquier película. Digo que no, que falta la transformación de... Porque lo ves en la realidad. En la realidad tú ves mujeres complejas, ves no sé qué, vamos, pero no es histórico. Nos parece tan evidente porque lo vemos y aún así no te creas porque te engañan, se cierran, lo ocultan, ¿no? Las madres se muestran simples ante los hijos, las abuelas también, ¿no? Están en función de ellos o de los maridos, no marcan, no tienen una entidad diferente, pero compleja. No lo Sí. podríamos ver en la realidad si no estuviese escrito, ¿no? No, pero digo que ni en la realidad. He dicho en la realidad, pero tampoco está, ¿no?, accesible. Además eso, que si no ¿no? En las novelas, ¿qué hay? En las novelas de amor siempre es lo mismo. Sufre porque ha sido engañada, sufre porque es infiel y la castigan, ¿no? Siempre papeles muy secundarios. Muy secundarios, inexistentes. ¿No? Solo que aquellas poetas que tienen poesía, ¿no?, que marcan, pero aún así, como es una escritura que tampoco habla exactamente de la mujer, sino que habla de lo humano, de los hombres, de todo, ¿no? No marca una diferencia muy así. Lees a Pizarnik y podría ser un hombre o una mujer la que habla, ¿no? Lees a Rosalía de Castro, podría ser un hombre o una mujer. Digo, no se ve ahí lo femenino, ¿no? Bueno, pero hay grandes Y luego, autores que consiguieron dar y retratar personajes femeninos, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Ana Karenina? Una No infiel. sé, pensaba así en Madame Bovary. Madame Bovary, mira, Que- la única un poco extraordinaria, pero ¿qué extraordinario tiene? Que tiene varios amantes, que le pasan cosas con el dinero que siempre lo resuelve al final de la misma manera, ¿no? Robándole al marido. Está muy bien escrita porque lo escribe Flaubert, ¿no? Es compleja pero hasta cierto punto. Y porque le da una connotación casi masculina, ¿no? De hecho dice, yo soy Madame Bovary, dice Flaubert, que bueno, eso también. Pero, ¿no?, que él lo hace para denunciar la sociedad oculta que sucedía más a menudo eso que otras cosas, ¿no? O como cuando dice, ¿no?, cuando decimos que el cine de Ménasa habla más de lo normal que de lo extraordinario. La gente cree que siempre matan a la infiel, pero generalmente se tolera más de lo que se cree, ¿no? Se tolera más a la mujer de lo que se cree, pero no se escribe, no se cuenta, nadie lo ha dicho. Y luego la posición femenina, la cuestión femenina de que también es un hecho, ¿no? Lacan, cuando habla de la sexualidad y pone un mapa de la sexualidad donde están los 4 sexos, padre, madre, hombre y mujer, ¿no? Él habla de que del lado de los hombres van a estar tanto los hombres como los homosexuales, por ejemplo, que uno dice, oh, homosexual y encima con plumas, debe estar del lado femenino, ¿no? Pues no, del lado masculino, es todo fálico, ¿no? En cambio, dice, los místicos, la mujer que, si hablara, la mujer como función está del lado de lo femenino. Y Freud dice, el complejo de castración es aquel que produce que se acabe la sexualidad masculina, tanto en hombre como en mujer, y se inaugure la sexualidad femenina, tanto en hombre como en mujer, ¿no? Además dice, los místicos están del lado, los escritores
hecho, Menasa habla de la posición femenina del escritor y que la consiguen más hombres que mujeres. Hay más escritores hombres que mujeres. Es más fácil alcanzar la posición femenina, que es revolucionaria. O sea, bueno, no solamente era revolucionaria la escritura, he dicho, la función femenina es revolucionaria. He dicho que una frase de una mujer en familia, una frase en familia, en la mesa de la cocina, dice una frase y realiza tanto como la escritura, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, cuando escribe un hombre, has comentado que no es él el que escribe, ¿no? Claro. ¿Podría iniciar la revolución femenina un hombre escribiendo acerca de la mujer? Sí. De hecho, podemos ver algunos poetas que han escrito sobre la mujer, ¿no? Bueno, Menasa es un poeta que trabaja para la mujer, ¿no? En cierto sentido. Para el hombre, para la mujer, para lo humano en general, donde incluye la mujer. La mujer y los grupos son los dos. De hecho, aquí dice eso, ¿no? Dice, en el decir de Miguel Menasa, coordinador general de este curso y director del Grupo Cero, al que pertenecen todos los autores del libro, poesía y psicoanálisis son más que aproximaciones metodológicas, destino. Armas de luz que permitieron penetrar los dos agujeros negros de nuestra cultura actual. Los grupos, la mujer. La mujer fue desplazada desde la quietud de la envidia, la idea de que era, ¿no?, estaba complejo de castración en forma de envidia al pene, a la diferencia radical de su goce, el goce femenino, que es ese que estábamos hablando, la posición femenina, el goce del escritor, que hace de ella hoy día única posibilidad de subversión de los actuales modelos ideológicos, tanto en el hombre como en la mujer. La posición femenina es la revolucionaria. Si la mujer alcanza la posición femenina, ¿no?, dice, se está gestando un proyecto donde la mujer pueda ser protagonista de los movimientos que originan los cambios en la sociedad. ¿No? Ella tiene que dejar de ser un objeto de deseo y convertirse en un sujeto deseante. Las mujeres han participado en las revoluciones de los hombres, pero nunca han hecho la suya. Toda revolución fue anticipada por un poeta y la mujer está fabricando su poeta, ¿no? Pero para fabricar su poeta, ¿no?, tiene que escribir. Creo que la posición femenina entonces, ¿no?, es revolucionaria, tanto en hombre como en mujer. Y la escritura, dice Lacan, he traído un texto, un trocito que dice, interesante. Dice, bueno, primero subvierte la idea de, ¿no?, que sí ha pasado por esas situaciones de la mujer donde toda la verborragia acerca de lo que se ha dicho, del goce, de una forma, dice, ocurre, se trata de otra cosa que todas las leyendas que hay acerca de la mujer, ¿no? Se sabe qué lugar ha tenido en las leyendas que se ha hablado de ella, ¿no? Pero si algo se funda alrededor del goce del otro con mayúscula, del goce del lenguaje, es porque la estructura que hemos anunciado hace surgir el espectro del don. Dice, es porque no tiene falo que el don de la mujer toma un valor privilegiado en cuanto al ser. Se llama el amor. Es el don de lo que no se tiene, ¿no? Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. El amor de verdad. Dice, en la relación amorosa, la mujer encuentra un goce, si se lo puede decir, causa sui. En efecto, lo que da bajo la forma de lo que no tiene es también la causa de su deseo. Ella deviene lo que crea de manera totalmente imaginaria y justamente lo que hace objeto. Tanto que en el espejismo erótico ella puede ser el falo, serlo y a la vez no serlo. De hecho, a veces dice, el órgano del hombre es una mujer.
La mujer es el órgano del hombre. Eso que da, por no tenerlo, deviene la causa de su deseo. Solo a causa de esto, la mujer ciñe de manera satisfactoria la conjunción genital. Pero en la medida que provee el objeto que no tiene, no desaparece en ese objeto. Quiero decir, que este objeto no desaparece dejándola a satisfacción de su goce esencial, más que a través de la castración masculina. ¿Pero para qué dice esto? De manera que no pierde nada, dice, puesto que pone nada más que lo que no tiene, y que literalmente crea. Por esto es siempre por identificación a la mujer que la sublimación produce la apariencia de una creación. ¿Se ha entendido? Sí. Más allá de lo que digo de que se puede entender que en el acto genital la mujer crea, ¿no?, el falo imaginario. De hecho, para Freud no solamente están los equivalentes simbólicos del falo, de hecho la caca, el niño, el regalo y el dinero, son 4 equivalentes fálicos, o sea, son equivalentes simbólicos. Tú puedes soñar con caca y estás soñando con un niño, puedes soñar con dinero, con caca y estás soñando con dinero, ¿no? Son equivalentes. Y también la mujer, ¿no?, es un equivalente fálico. De hecho, en el acto sexual es un equivalente fálico, ¿no? Digamos, el hombre no puede gozar del otro con mayúscula sin ella. El goce es imposible. De hecho, entre los homosexuales, uno hace de hombre y otro de mujer. O sea, la función femenina tiene que estar, ¿no? Digamos que no puede faltar. El falo del goce es el goce fálico, ¿no? Pero el goce fálico donde ella crea el, ¿no? Digo, todo es para hablar de manera que no pierde nada, puesto que pone nada más que lo que no tiene y que literalmente crea. Por esto es siempre por identificación a la mujer que se crea, ¿no?, que la sublimación produce la apariencia de una creación. Más allá de todo, esto es una cosa teórica y no se puede uno quedar en algo simple, pero para que veamos que también corrobora esa idea de que es en posición femenina, ¿no?, en posición de dar lo que no tengo a quien no es, que la creación aparece, ¿no? La sublimación, Que dar lo que se tiene a quien no es. dar lo que no se tiene a quien no es. A quien no es, sí. Es en Lo que no se tiene, femenina. el falo, Es en posición femenina, eso. es con una mujer presente. Se dice, el hombre sabe de la guerra y del trabajo, la mujer del ocio y del gozo. Un hombre no gozaría si no tuviera madre. Si no, su madre no, de hecho, los que no saben gozar o los que no encuentran destino, no saben amar, no saben gozar, la madre era una persona que no transmitió bien el gozo, no se lo dio. Tampoco sabe gozar, también tuvo una madre que no le enseñó. Si no aprende de otra manera, ¿no? Es que el lado femenino es el otro con mayúscula, es el lugar del otro con mayúscula. En el mapa, ¿no?, esto que decimos, vamos a poner padre, ¿no?, madre, esto es lo necesario y esto es lo imposible. Luego aquí está el lado masculino, que tiene que ver con la función fálica, y el lado femenino, que tiene que ver con la función del otro con mayúscula, del lenguaje, ¿no? Entonces, porque el hecho de que la mujer desea falo, porque la envidia del pene es un concepto y es un desea falo porque es una función. El falo es el significante de la inexistencia.
Si no existiera ese significante, ningún significante tendría valor de significante, ¿no? Entonces, ¿no? La mujer es objeto A y S de A y la barra A. Entonces, este es objeto barrado. Sujeto barrado y función fálica. Este va aquí y este va aquí. Digamos, solo se relaciona y está aquí. Sin este lado femenino, esto es mujer o lo contingente, este es hombre o lo posible, son conceptos, ¿no? No es tanto que sea posible o que sea contingente o que... Los cuatro, necesario, imposible, lo que no cesa de escribirse, lo que no cesa de no escribirse, lo que cesa de escribirse y lo que cesa de no escribirse, pertenecen a la constitución de la sexualidad humana. La sexualidad humana es muy compleja, por eso que no hay relación sexual, no hay encuentro de uno con otro, sino hay el encuentro de dos sexualidades complejas, dos de este nivel, de esta complejidad, de cuatro sexos, padre, madre, hombre y mujer. Si te falta alguno de ellos, tienes un problema o neurótico, o psicótico, o perverso, o depresivo, ¿no? Pasamos a la mujer y educación. Mujer y educación.